Bueno, como lo empezamos a ver la semana anterior, y este fue un tema que salió, incluso que tuvimos la oportunidad para conversar, específicamente qué es esto que entendemos por comunicación asertiva. Yo creo que ese es un concepto, y creo que con temor a equivocarme, que la mayoría de las personas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, ya sea en alguna noticia, en alguna publicación en redes sociales, en los trabajos y demás. Pero creo que es un concepto que escuchamos tal vez que se ha vuelto muy cotidiano, muy cercano, pero realmente cuando nos ponemos a pensar, y como lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Que es la importancia de pensar también cómo entendemos los conceptos, si los estamos tal vez comprendiéndolos de la forma que debería, nos ponemos a pensar qué es realmente la comunicación asertiva. Y es ahí donde muchas veces decimos, bueno, tal vez tengo una noción, pero no sé con claridad qué es realmente la comunicación asertiva, cómo se desarrolla la comunicación asertiva y principalmente, eh, más allá de que sea un concepto, es qué nos aporta en nuestras relaciones, específicamente cuando nos vinculamos con población mayor de 50 años, que es la población y gira en torno a este curso, ¿qué nos aporta la comunicación asertiva para estas relaciones que siempre estamos estableciendo relaciones, ¿verdad? Yo creo que los seres humanos no podemos entendernos fuera de un contexto, ¿verdad? Somos seres sociales, hay relaciones que establecemos con la familia, ¿verdad? Con compañeros y compañeras y compañeros del trabajo, con las personas que, por ejemplo, nos atienden en supermercados, con las personas de pulperías de nuestros barrios y demás. Siempre hay relaciones, ¿verdad? Este tipo de relaciones sociales y por eso es muy importante ver qué nos aporta la comunicación asertiva para aprender a comunicarnos, valga la redundancia, asertivamente con todas las personas con las que convivimos de alguna u otra forma. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, lo que vamos a entender este concepto, o lo vamos a entender como una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada. Y quiero detenerme en esto porque cuando yo digo que es una forma de expresión consciente, es tener claridad y estar yo consciente de lo que estoy diciendo. Hay un libro muy famoso de Miguel Ríos, que se llama Los Cuatro Acuerdos, que dice uno de estos acuerdos, creo que para mí es el principal o el primero que hay que tomar en cuenta es: sé impecable con tus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que cada palabra que yo voy a decir, o cuando me voy a comunicar, siempre pensarla previamente, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces cuando no pensamos o no somos conscientes, tal vez decimos cosas que luego decimos, bueno, tal vez no era la forma o no era la palabra que quería utilizar. Entonces, la comunicación asertiva es justamente poder yo estar consciente de lo que quiero comunicar, estar reflexionando previamente y luego ordenar las palabras que voy a decir, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la congruencia, ¿verdad? Por ejemplo, la semana creo que anterior hablábamos que, por ejemplo, em, tengo que tener una congruencia entre el mensaje que digo y verbalmente y mi lenguaje no verbal, ¿verdad? Porque si yo llego y le estoy diciendo algo, sí, sí me interesa mucho lo que me está diciendo y estoy viendo para el otro lado o estoy viendo el teléfono o el reloj o lo que sea, no estoy siendo congruente, ¿verdad? Porque no le estoy comunicando un mismo discurso a la persona que me tiene enfrente. Estoy diciendo algo que verbalmente se escucha, pero mi cuerpo corporalmente le está diciendo, no tengo interés en lo que me está diciendo, ¿verdad? Comunicación asertiva es saber decir las cosas, de tener un mensaje claro. Y esto va acompañado de tener un mensaje directo, ¿verdad? Pero no podemos, que muchas veces también caemos en este error de decir, bueno, yo soy muy claro y soy una persona muy directa, pero tengo una forma tal vez muy golpeada de decir las cosas. No, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? En la forma en cómo estoy diciendo las cosas y también tener mucha transparencia, que yo creo que es como otra característica, ¿verdad? Tener una comunicación clara, directa, también sin necesidad de ser grosero, que también es muy importante. Además, el fin o la finalidad de la comunicación asertiva es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar.
Igualmente, la asertividad permite decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia, ¿verdad? Que era lo que yo les decía de esta congruencia, de que, bueno, y lo que tiene que tener una congruencia entre lo que yo digo verbalmente, entre mi lenguaje no verbal, mi lenguaje corporal, y al mismo tiempo de mis acciones, ¿verdad? Porque si no, esa incongruencia efectivamente se va a perder el mensaje que yo quiero compartir. Igualmente, eso es muy importante, la comunicación asertiva también, que a veces caemos en algunos, ¿verdad? Como en algunos, podríamos decir, errores o imprecisiones que creemos que ser asertivo es hacer lo que las demás personas quieren o esperan, ¿verdad? Y eso no necesariamente es así. Yo creo que siempre cuando nos comunicamos, siempre y cuando externamos algún punto, siempre es tomar como elemento central lo que yo considero más apropiado, ¿verdad? Siempre pensar en mi bienestar, incluso yo creo que con el tiempo, cuando aprendemos a comunicarnos, aprendemos también a identificar en qué espacios y cuáles, yo digo, cuáles batallas es mejor no dar, ¿verdad? También decimos que cuando defendemos nuestros derechos, intereses o necesidades, como ya les comenté, no se puede tampoco caer en agresiones u ofensas a nadie, ¿verdad? Tampoco esa es nunca la intención. Uno no puede defender derechos violentando los derechos de otras personas, por ejemplo. Algo que ya también, bueno, les he venido mencionando es que la asertividad, además de reflejarse en el lenguaje, es decir, en estas palabras, en el lenguaje verbal o el lenguaje hablado, se manifiesta en el lenguaje no verbal como en la postura corporal, en los ademanes o gestos del cuerpo, en la expresión facial y en la voz. Hay algunos, creo que son principios básicos, de hecho ya han venido, pues, bueno, he venido comentando algunos y algunos han mencionado por ahí en el chat. El primero es el respeto, y este respeto es un respeto recíproco y podríamos decir que ambivalente, ¿verdad? Que tiene estos dos valores tanto por las personas con las que me estoy comunicando, es decir, esas personas receptoras que me están escuchando, y también respeto por uno mismo, ¿verdad? Eh, Ser asertivo no quiere decir que yo tenga que decir las palabras que las personas quieren que escuche, ¿verdad? Tampoco esa es la idea que uno diga, bueno, tal vez eso no era ni siquiera lo que quería decir y lo dije solamente por decirlo, ¿verdad? Porque al final no estoy respetando, no me estoy respetando a mí mismo con lo que yo quería realmente comunicar, ¿verdad? Que posiblemente tal vez era algo muy importante para mí y terminé diciendo otras cosas solo porque era lo que se esperaba escuchar. Entonces hay que siempre respetarse a uno mismo con lo que quiere compartir, validar esos sentimientos y también siempre pensar en las personas que me están escuchando, ¿verdad? Que esas personas también tienen sentimientos, que esas personas también se pueden sentir ofendidas, que se pueden sentir incluso invalidadas muchas veces. Entonces tomar en cuenta todo esto, el respeto, ¿verdad? Siempre digo que el respeto es como el marco de las relaciones sociales y mucho más de la comunicación que establecemos. El segundo punto que tiene que ver también con esto es ser honesto. El tercer principio básico de la asertividad es ser apropiado. ¿Esto qué implica? Buscar el espacio, el tiempo, el momento adecuado. Por ejemplo, si yo tengo alguna diferencia con alguna persona, yo lo ideal es decirle a la persona, bueno, podemos conversar a solas, ¿verdad? Porque muchas veces también eso sucede cuando yo le digo, le externo alguna inquietud o alguna inconformidad a alguna persona en espacios grupales, esa persona se puede sentir ofendida, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, ¿por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué a mí no me lo dijo antes? ¿Verdad? ¿Por qué no nos comunicamos? Y ahora en esta reunión, frente a otras personas, me lo viene a comunicar, ¿verdad? Que también eso es algo muy válido que muchas personas lo sienten. Hay dos estilos que no se pueden, como ya he ido mencionando, que no se pueden confundir con la comunicación asertiva, ¿verdad? Que está el estilo de la pasividad o la no asertividad, que este es propio de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ofender, ser rechazados o incomprendidos, infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a las de los demás. La asertividad nunca espera que uno em, se subvalorice, ¿verdad? O se infravalorice solamente frente a otra persona, ¿verdad? Eso no es ninguna intención. Uno tiene que también aprender a validarse, aprender a validar nuestros sentires, nuestros pensamientos
y aprender a comunicarlos, que muchas veces caemos en esto de, bueno, prefiero no decir nada, seguramente la otra persona tiene la razón, para evitar tal vez una discrepancia. Yo creo que las diferencias y las discrepancias siempre surgen, ¿verdad? Somos personas con muchísimas formas de ver las cosas y en algunos momentos no vamos a estar de acuerdo. Y eso es sano, también las diferencias son sanas. El tema es que aprender a comunicarlas, pero tampoco podemos caer en ese extremo, ¿verdad? De decir, bueno, prefiero no decir nada para evitar, ¿verdad? Porque al final eso que no decimos para evitar se convierte en algo, en palabras que tragamos, ¿verdad? Y las palabras que tragamos y que no comunicamos siempre salen de alguna forma, y en algún momento nos brotan. Hay otro estilo que podríamos pensar que es como en forma eh, como antagónica, ¿verdad? Como este, más bien el contrario, que es el estilo agresivo, que es este estilo de comunicación que se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, ¿verdad? Se caracteriza por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso despreciando los de los demás. Entonces, este estilo más bien es aquel que creemos que siempre tenemos la razón, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que muchas veces, y eso también es otro de los acuerdos del libro que les decía, los 4 acuerdos, son personas que siempre se toman todo personal, que muchas veces también tienen que ver con un tema de, eh, podríamos pensar que un tema de ego, ¿verdad? Bueno, es que fijo lo está diciendo por mí, y como que es este yo y yo y yo, que muchas veces no le permite escuchar a las demás personas, porque este yo, este énfasis en el yo, lo que hace es como una barrera y creamos como una burbujita en donde en esa burbujita siempre tenemos la razón, ¿verdad? Entonces las opiniones de las demás personas y los sentimientos no son indiferentes porque solamente vemos para adentro, ¿verdad? Entonces, eh, con la comunicación asertiva hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En no caer en un estilo de pasividad o de no asertividad y mucho menos tampoco caer en un estilo agresivo, ¿verdad? Porque cualquiera de estos dos, desde diferentes posibilidades o de diferentes formas, al final no me permiten comunicarme, ¿verdad? No permiten este diálogo que es fundamental con las demás personas. Por eso es que podríamos pensarlo como una alternativa para fomentar este diálogo recíproco y colectivo, es que el estilo asertivo surge justamente para evitar estos dos estilos anteriores. El estilo asertivo decimos que es un estilo comunicacional abierto a las opiniones ajenas, a las que se le da la misma importancia que las propias, parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. Entonces, esto yo creo que sintetiza muy bien lo que les he venido mencionando. Eh, las personas también tienen derecho a pensar diferente, no a mí, no tienen ninguna obligación de pensar o de ver las cosas de la misma forma como yo las veo o las concibo. Eh, Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Eso es parte de la diversidad humana que nos caracteriza. Y también viendo esto, también rompiendo con esa idea que el conflicto siempre es negativo. Bueno, otro elemento que es que hay que situar la asertividad como parte de estas habilidades sociales, ¿verdad? Que yo creo que es algo que muchas veces nos damos cuenta. Siempre hay habilidades que son importantes aprender, por ejemplo, para la vida o para los trabajos, ¿verdad? Y estas habilidades sociales, también conocidas como habilidades blandas, no solamente eh, son importantes para un trabajo o para algún espacio, sino que son esenciales para toda la vida y para todas las relaciones, ¿verdad? Y retomando a lo que les mencionaba al inicio, eh, normalmente siempre estamos interactuando de alguna u otra forma con las personas, ¿verdad? Y por eso es que la asertividad es parte esencial de estas habilidades blandas. La asertividad es parte esencial de las habilidades sociales que reúnen las actitudes y pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los derechos propios con respeto, es decir, sin agredir ni permitir ser agredido. Esto creo que es algo muy importante y esperaría que también lo llevemos para nuestra reflexión cotidiana es, bueno, ¿cómo defiendo mis derechos?
siempre sin tomando en cuenta que no debo agredir, pero tampoco tengo que permitir agresión en mi vida, ¿verdad? Es como una tarea constante de, bueno, la agresión o las ofensas no tienen que estar en ningún sentido, ¿verdad? Yo no tengo que ni propiciarlas ni tampoco tengo que validarlas, ¿verdad? Que creo que es muy importante para la asertividad como este estilo de comunicación. ¿Cuáles son estos beneficios de la comunicación asertiva? Que yo creo que también es importante señalarlos. Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás malinterpreten nuestros mensajes, ¿verdad? Esto tal vez podríamos pensar que facilitar la comunicación es algo muy básico, que podemos, bueno, facilitar la comunicación, eso no dice mucho, pero yo creo que a veces muchas veces es como contradictorio. En una sociedad que tenemos redes sociales, que tenemos gran cantidad de formas de comunicación, nos cuesta comunicarnos, ¿verdad? Y a veces lo vemos en Facebook, que tal vez por un comentario o alguna publicación se hizo toda una polémica y era porque alguna persona malinterpretó el mensaje o porque tal vez tomó el mensaje sin contexto y se hizo toda una discusión justamente por malinterpretación, porque tal vez el mensaje no estuvo claro. Igualmente, em, la comunicación asertiva ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias, que eso es muy importante, ¿verdad? Que tener relaciones más basadas en el respeto, relaciones más sanas, relaciones que nos permitan acercarnos a las demás personas. Y aumenta también otro beneficio es que aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. Bueno, eso es muy importante porque a veces traemos, por ejemplo, solicitudes, pero si yo llego de una vez y digo, por ejemplo, no, es que esto me lo tienen que dar, por ejemplo. Podríamos pensar en ejemplos cotidianos, ¿verdad? Que llego a pedir algo, tal vez a un familiar, no, es que vengo a pedirle, incluso pensemos con las personas vecinas, porque, bueno, le toco la puerta a una vecina y le digo, vecina, vengo a que me preste su aspiradora, vengo para que me dé su aspiradora. Posiblemente la vecina va a decir, bueno, ¿y por qué debería prestársela? A diferencia de que yo le digo, bueno, vecina, es que me podría prestar la aspiradora, por ejemplo, ¿verdad? O así con otros ejemplos todavía más cotidianos. Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos asertivamente, es más posible que consigamos y que obtengamos lo que deseamos, ¿verdad? Porque estamos planteándolo de una mejor forma. Además, incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos por la convivencia. Muchas veces cuando nos sentamos a conversar asertivamente y como decíamos anteriormente, a limar estas asperezas, es más posible que las dos personas salgan satisfechas y digan, bueno, qué bien me sentí, necesitaba esa conversación, ya, no, ya en realidad me di cuenta que la molestia que tenía hace 10 años por un malentendido en alguna actividad, por ejemplo, que a veces, muchas veces sucede con las familias, en realidad no estaba tan molesto. Fue algo que ahora que lo pienso, no, en realidad nunca estuve molesta, lo que estaba era dolida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno aprende también a validar esas emociones y a sentirse más satisfecho y más satisfecha consigo mismo, ¿verdad? Otro es que favorece las emociones positivas, que creo que es muy importante, tanto en uno mismo, y las demás personas, que yo creo que esas emociones positivas también tienen que ver justamente con esa satisfacción de aprender a comunicarme, con esta sensación de que me liberé de eso que me tenía tal vez pensando y que no lo había comunicado, por ejemplo, ¿verdad? Otro beneficio es que quienes se relacionan con una persona asertiva obtienen una comunicación clara y no manipuladora, que también hay que tener mucho cuidado. La comunicación asertiva no pretende manipular, pretende más bien decir, tener claridad, ¿verdad? Sin que caigan manipulaciones. Además, las personas se sienten respetadas, que creo que eso es muy importante y perciben que esa otra persona se siente bien con ellas, ¿verdad? Cuando nos aprendemos a comunicar asertivamente, las personas van a sentir ese deseo de comunicarnos. Yo muchas veces digo, bueno, ¿quién va a querer comunicarse con una persona que tal vez uno llega a decirle algo y siempre le grita, por ejemplo, ¿verdad? Eso evidentemente va generando distancia entre las personas. Entonces, cuando nos comunicamos con personas asertivas, son esas personas que, bueno, me está sucediendo tal situación, tal problema, voy a ir a conversarlo, ¿verdad? Porque sabemos que son personas que nos van a validar, que nos van a escuchar, eh, que van a aprender a poner nuestros sentimientos
nos dan a relevancia, y eso es muy importante cuando queremos comunicarnos con las demás personas, ¿verdad? Creo que al final todas las personas esperamos eso, que nos puedan escuchar, que nos puedan validar, y más allá de juzgar, ¿verdad? Que la comunicación asertiva tampoco pretende juzgar a las demás personas. Bueno, y tomando en cuenta esto que les he mencionado hasta este punto, igual que la semana anterior, queremos darles una pregunta generadora que ustedes puedan pensarla en el transcurso de la semana y que incluso nos compartan como una respuesta a esta o algunas reflexiones sobre esa pregunta en el espacio que les dijimos la semana anterior, que es el foro de consultas que está al inicio del curso. Y esa pregunta generadora es: ¿cuál sería un mensaje asertivo a una persona que se encuentra en proceso de autorreconocimiento de su identidad de género, ¿verdad? Una persona que se está reconociendo o que está validando y reconociendo su identidad de género. ¿Qué le podríamos decir desde la asertividad?